Saludos a todos, mi nombre es Catalina Arrieta y seré la moderadora de este reportaje multimedia, el cual hace parte del capítulo 4, Conflicto y Diálogo Intercultural del Diccionario de Cuestiones Interculturales. Este capítulo nos invita a analizar cómo la coexistencia de múltiples culturas en un mismo territorio puede generar tensiones, pero también posibilidades de encuentro y transformación. En coherencia con ese propósito, hoy exploraremos distintos casos reales que muestran cómo se manifiestan los conflictos interculturales en diferentes regiones de Colombia. Vivimos en un país profundamente multi y pluricultural, donde conviven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población migrante, campesinos y habitantes urbanos. Esta diversidad genera una riqueza cultural única, pero también retos en la convivencia. Por eso, a través de este reportaje multimedia presentaremos 5 casos investigados por estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que reflejan tensiones, aprendizajes y procesos de diálogo. Cada caso nos permitirá comprender cómo las diferencias culturales se entrecruzan con lo económico, lo ambiental, lo político y lo comunitario. Al finalizar, también daremos respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo se manifiesta actualmente la comunicación intercultural y qué transformaciones necesitamos para que se convierta en una herramienta de inclusión, equidad y entendimiento mutuo? Iniciamos con un caso que surge desde Valledupar, donde se presentan tensiones por el uso del espacio público, la economía informal y las diferencias culturales entre los comerciantes locales y la población migrante venezolana. Este caso evidencia cómo los procesos migratorios prolongados generan cambios en las dinámicas sociales y económicas, lo que puede traducirse en estigmas, malentendidos o disputas. A continuación presento el reportaje Tensión cultural y económica entre comerciantes informales locales y la población migrante venezolana durante el año 2023 y 2025. Hola, soy Catalina Arrieta Montes y este análisis se centra en un conflicto intercultural de alta complejidad social en Valledupar, la tensión entre los comerciantes informales locales y la población migrante proveniente de Venezuela. Este fenómeno, agudizado entre 2023 y 2025, se desarrolla principalmente en el espacio público central, como los alrededores de la Galería Popular y la calle 16, donde la lucha por el sustento diario se cruza con las diferencias culturales de la economía. Valledupar es la tercera ciudad con mayor informalidad en el país, lo que genera una alta competencia. La llegada masiva de migrantes venezolanos, que superó las 39.000 personas solo en la ciudad para inicios de 2023, ha presionado aún más este sector. Y la principal evidencia del conflicto no es violenta, sino espacial y discursiva. Las quejas de los comerciantes locales se centran en la supuesta competencia desleal y los precios bajos, mientras que en el plano discursivo se perpetúan estigmas. Para capturar la atención, entrevistamos a 2 actores. Primero, al señor Javier, un vendedor ambulante local con más de 12 años de experiencia en el oficio. Señor Javier, ¿cuál es el principal cambio que ha sentido en estos 2 últimos años? Antes era complicado, pero había espacio para todos. Ahora llegan con precios muy bajos y venden lo mismo. Ellos trabajan demasiado, trabajan casi todo el día. Nosotros nos cansamos. Parece que ellos no. Eso se siente como si estuvieran quitando el puesto de nosotros. Y la verdad, eso nos genera mucha rabia. Ahora, escuchemos la perspectiva de una migrante, la señora Natalie, quien vende tintos y pasteles cerca del centro. Señora Natalie, ¿siente rechazo por su trabajo aquí en Valledupar? Sí, mucho. La gente local nos mira mal y nos llaman venecos. Yo no quiero quitarle el trabajo a nadie, solo busco alimentar a mis hijos. ¿Y cómo más hago? Si vendo más barato es porque no me puedo dar el lujo de perder una venta. Los antecedentes de esta tensión son puramente económicos y sociales.
agravados por la migración masiva desde 2017. La causa es la escasez de oportunidades laborales formales, que obliga a ambos grupos a competir en el mismo espacio limitado. La dinámica del conflicto es de etiquetamiento. La población local etiqueta al migrante bajo estereotipos negativos como, por ejemplo, ladrón, creando una otredad hostil. Esto profundiza la desconfianza mutua. Barreras y resistencias. Las barreras para el entendimiento son claras. La principal es la discriminación discursiva, donde el estatus migratorio irregular es utilizado para justificar el rechazo, incluso cuando ambos grupos están en una situación de vulnerabilidad. La resistencia se manifiesta en el etnocentrismo tácito de la comunidad de acogida, la creencia de que solo los nuestros tienen derecho al espacio público y al sustento, obstaculizando la integración real. Pero, ¿qué podemos hacer? La comunicación intercultural tiene un papel vital. Proponemos 2 estrategias comunicativas. Primero, diálogo de necesidades. Crear mesas de concertación con la alcaldía y con la Cámara de Comercio, donde el foco no sea la nacionalidad, sino la necesidad compartida de sustento. La comunicación ya debe pasar del nos quitan a cómo convivimos en este espacio. 2. Campañas de desestigmatización y reconocimiento. Crear piezas comunicativas que visibilicen, muestren las historias de aporte de los migrantes y que también eduquen a la población local sobre la legalidad del PPT, permiso de protección temporal. Fomentar el respeto a través de la narrativa. La convivencia digna en Valledupar depende de que aprendamos a vernos más allá de la frontera. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nuestro segundo caso nos lleva al sur del Cesar, donde comunidades afrodescendientes y campesinas se han organizado para defender el agua como elemento vital y cultural. Este conflicto intercultural pone en tensión los saberes tradicionales, la relación espiritual con el territorio y las intervenciones externas que afectan la vida comunitaria. Damos paso al reportaje realizado por Natalie Curvelo. Mi nombre es Natalie Curvelo, estudiante del programa de comunicación social. A continuación les hablaré sobre el caso Comunidades Afrodescendientes y Campesinas en Defensa del Agua en el sur del Cesar. En el municipio de Chiriguaná, ubicado en el sur del Cesar, las comunidades campesinas y afrodescendientes comenzaron a vivir una difícil situación ambiental por la contaminación del río Calenturitas. Este río, que durante años ha sido fuente de vida, riego y alimento, comenzó a mostrar altos niveles de sedimentos debido a las actividades mineras cercanas. La pérdida del agua afectó los cultivos, la pesca y la salud de las familias. Ante esta realidad, los habitantes se dieron a organizarse para defender su territorio y exigir soluciones a las autoridades locales. Los informes recientes de la Defensoría del Pueblo y del Heraldo muestran la gravedad del conflicto ambiental en el sur del Cesar. Se calcula que más de 400 familias campesinas han sido afectadas por la contaminación del río Calenturitas y que 7 comunidades se han movilizado para exigir soluciones. Además, se han reportado 56 casos de enfermedades relacionadas con el consumo de agua. Estos datos evidencian cómo la degradación ambiental impacta directamente la salud, la economía y la vida cotidiana de quienes habitan el territorio. Las voces de la comunidad del sur del Cesar reflejan el valor y la esperanza de quienes defienden el río Calenturitas. Mujeres campesinas, líderes afrodescendientes y jóvenes ambientalistas han decidido alzar su voz para proteger el agua y el territorio. Sus testimonios muestran una lucha silenciosa pero firme, que nace del amor y por la tierra y el deseo de dejar un fruto digno para sus hijos. En cada palabra se siente la fuerza de un pueblo que resiste, que se organiza y que comunica desde la vida. Lideresa campesina.
El agua es vida, sin ella no podemos sembrar ni vivir. Joven ambientalista, queremos que se escuche nuestra voz, porque cuidar el río es cuidar la vida. Líder afrodescendiente, nos unimos para defender lo que nos queda, porque el río es parte de nuestra historia. Joven ambientalista, queremos que se escuche nuestra voz, porque cuidar el río es cuidar la vida. El conflicto ambiental del río Calenturitas muestra cómo los intereses económicos y la minería pueden afectar profundamente la vida de las comunidades rurales del sur del Cesar. Más allá del daño ecológico, lo que está en juego es la cultura y la identidad de los pueblos campesinos y afrodescendientes. A través del diálogo y la organización, las comunidades han logrado participar en mesas ambientales con las empresas mineras y las autoridades locales. Gracias a esa comunicación se implementaron programas de monitoreo del agua y talleres educativos que buscan recuperar la confianza y la convivencia en el territorio. Este proceso demuestra que la comunicación intercultural es una herramienta clave para la transformación y la defensa del medio ambiente. Estos datos reflejan la magnitud del conflicto ambiental que viven las comunidades del sur del Cesar. Más de 400 familias campesinas han sido afectadas directamente por la contaminación del río Calenturitas, mientras 7 comunidades se han movilizado para exigir la protección de sus fuentes de agua. La Secretaría de Salud del Cesar ha reportado 56 casos de enfermedades asociadas al consumo de agua contaminada, lo que evidencia los riesgos para la salud pública. Frente a esta situación, la Gobernación del Cesar y las comunidades lograron firmar un acuerdo de monitoreo ambiental que busca promover el diálogo, la transparencia y la recuperación del río como símbolo de vida y territorio. En su lucha por defender el agua y el territorio, las comunidades del sur del Cesar han tenido que superar barreras, la falta de apoyo institucional, la desconfianza hacia las autoridades ambientales y la presión de los intereses mineros han sido obstáculos constantes. A pesar de ello, las comunidades no se han rendido. A través de mingas, encuentros comunitarios y acciones pacíficas, campesinos y afrodescendientes han mantenido viva la resistencia. Las mujeres en especial han sido un pilar fundamental, liderando campañas de educación ambiental y procesos de denuncia ante las autoridades. Con su fuerza colectiva demuestran que la resistencia no siempre se expresa con confrontación, sino que también con unión, esperanza y trabajo solidario. Cada acción, cada voz y cada gesto en Defensoría del Río Calenturitas es una forma de decir: la vida y la dignidad no se negocian. La comunicación intercultural ha sido una herramienta clave en la transformación del conflicto en el sur del Cesar. Gracias al diálogo, las comunidades campesinas y afrodescendientes han podido escucharse, compartir sus historias y encontrar caminos para la reconciliación. A través de la radio comunitaria, los talleres de comunicación y las campañas ambientales, las personas se han empoderado para defender sus derechos y cuidar el territorio. La comunicación no solo transmite información, también construye confianza, identidad y esperanza. En este caso, permitió pasar del silencio al entendimiento, del medio a la cooperación, demostrando que cuando nos escuchamos desde el respeto, la palabra puede convertirse en un puente hacia la paz y la vida. Comunidades afrodescendientes y campesinas del sur del Cesar nos enseñan que defender el territorio es también una forma de comunicarse con el mundo. Escuchar, dialogar y compartir son actos que fortalecen la convivencia y la esperanza, porque cuando la palabra nace del territorio se transforma en camino de vida. Muchas gracias. El tercer caso llega desde Piedecuesta, Santander, donde el uso del espacio público también se convierte en un escenario de conflicto cultural. Cada actor, habitantes, vendedores, autoridades y comerciantes tiene una forma distinta de entender y reclamar este espacio, lo que genera tensiones cotidianas. Presentamos ahora el reportaje de Luz Enid Velázquez. El espacio público. Una lucha de todos en Piedecuesta. Un saludo muy especial, les habla Luz Velázquez. Hoy me encuentro en el parque principal de Piedecuesta, un lugar emblemático donde la diversidad cultural, el trabajo informal y la convivencia ciudadana se entrelazan en medio de un conflicto que refleja las tensiones de nuestra sociedad actual. En los últimos años, el uso del espacio público ha sido motivo de debate y controversia. Mientras los vendedores informales buscan ganarse la vida de manera honesta,
los comerciantes formales reclaman condiciones justas y orden en las calles del municipio. Este conflicto intercultural no solo gira en torno al espacio físico, sino a las formas en que distintos grupos con orígenes y realidades diversas entienden el trabajo, la economía y la convivencia en el mismo entorno. Según datos del periódico Vanguardia 2023, las denuncias por la ocupación indebida del espacio público en Piedecuesta aumentaron un 30% en el último año, lo que evidencia la magnitud del problema. Nos encontramos con la señora Nuris Andrea, una comerciante formal. Ella nos hablará desde su punto de vista y desde su experiencia como comerciante. Un gusto, señora Nuris. Hola, muy buenas tardes. Gracias por abrir este espacio para comentar una problemática que tenemos nosotros como comerciantes formales. Bueno, aquí en el Parque Central de Piedecuesta vivimos pues con una problemática constante, ya que nosotros venimos pagando arriendo, impuestos, servicios, y entonces es muy difícil ver cómo los demás ocupan un espacio sin ningún control. Bueno, estamos acá con el señor Audelí, un comerciante informal. Buenas, gracias por el espacio. Yo soy del Paso, un pueblo donde no hay muchas oportunidades. Migré hace 3 años para acá, para Bucaramanga, donde he estado todo el tiempo en el parque principal vendiendo dulces para ayudar a mi familia. ¿Qué cree usted que se podría hacer para mejorar esta situación? Algunas cosas que se pueden hacer son que nos ayuden, como que sea la alcaldía, poniéndonos un lugar donde podamos nosotros, los vendedores ambulantes, poner nuestros negocios, nuestros punticos, para tener una mayor inversión y una mejor comodidad. Bueno, señor Audelí, por último, cuénteme por favor cómo llegó usted a trabajar en este lugar y qué circunstancias personales o económicas lo llevaron a ocupar el espacio público como su principal zona de trabajo. Lo que pasa es que cuando yo migré para acá me quedé sin empleo. Yo trabajaba en una zona en el campo hace varios años y tuve la opción de venirme para acá, donde he estado vendiendo dulces, y pues con ayuda de la gente he estado con mejor opciones. Muchas gracias, señor Audelí, por su tiempo y por hablarnos de su situación. Escuchar ambas voces es fundamental para comprender un conflicto, pero no se reduce a las ventas en la calle, sino que reflejan la desigualdad y los desafíos de convivencia entre diferentes culturas y condiciones sociales. Este conflicto tiene múltiples causas: el desempleo, la migración, la falta de políticas inclusivas y sobre todo la ausencia de diálogo entre los actores. Las barreras más grandes no solo son físicas, también existen prejuicios, estigmas y desconfianza que impiden construir soluciones conjuntas. El desconocimiento del otro refuerza la distancia entre las partes. Desde Piedecuesta, soy Luz Velázquez. Gracias por acompañarme en este recorrido por una realidad que nos invita a mirar con respeto y humanidad a la historia detrás de cada vendedor, comerciante y ciudadano. También agradecer a las fuentes informativas Vanguardia 2023 y Que Hubo Bucaramanga. En nuestro cuarto caso observamos una manifestación positiva del diálogo intercultural. La alcaldía de Valledupar acompañó la firma de un acuerdo entre los pueblos Arhuaco y Cancuamo, mostrando que es posible construir alternativas de convivencia desde el reconocimiento y la reconciliación. A continuación, el reportaje elaborado por Ana Ortega. Cordial saludo, mi nombre es Ana Cecilia Ortega Yance.
y este caso se enfoca en el conflicto intercultural entre los pueblos indígenas Arhuaco y Cancuamo en Valledupar, Cesar, donde hay un conflicto territorial entre el sector de los Laureles y Montesión por las delimitaciones territoriales y el uso de los recursos naturales y el reconocimiento de las actividades tradicionales. Los desacuerdos que han tenido por los límites territoriales, también hubo algunos desplazamientos dentro del territorio durante el 2019 al 2025. La Defensoría del Pueblo ha hecho el acompañamiento frente a las tensiones que ha provocado el conflicto, haciendo verificaciones en el territorio ancestral, en el sector de Montesión y la comunidad de los Laureles, que afectó a 74 familias, en particular a 70 niños y niñas. También 86 personas de 41 años que son menores de edad y 45 que son adultos. Del pueblo Cancuamo se encuentra una gran parte albergada en la casa indígena de Valledupar, donde se encuentran en condiciones muy lamentables, sin acceso a agua potable y buena alimentación. En el análisis del conflicto, la larga disputa entre los arhuacos y los cancuamos se remonta a la historia de la Sierra Nevada, donde los habitantes de diversos grupos indígenas se han impulsado a no devolver la tierra a los grupos y reconocer a sus propios líderes. Eso ha provocado algunos problemas, especialmente en las áreas protegidas. Causas en el conflicto territorial entre los pueblos indígenas. El comunicado indica que existió un conflicto que duraba varios años sin solución entre arhuacos y los cancuamos. En concreto, durante menos de un mes se desarrolló un conflicto concreto que motivó la intervención. En el acuerdo se menciona la necesidad de ese señalamiento entre los pueblos indígenas. También hay un conflicto por el territorio Montesión y el previo Los Laureles, que requieren despeje, retorno de familias, movilidad libre y control territorial. La intervención institucional, la alcaldía de Valledupar, bajo el alcalde Ernesto Orozco, lideró mesas de trabajo con los pueblos indígenas. Fueron convocadas diversas instancias, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Gobernación del Cesar, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Unidad de Restitución de Tierra, la Agencia Nacional de Tierra, la Unidad para Víctimas, Ejército y Policía. Realizaron reuniones los días 15, 16 y 19 de mayo en las sedes del Archivo Departamental de Cesar y la Biblioteca Rafael Carrillo Luques para el diálogo entre pueblos. Necesidad de restablecer la paz y la convivencia. En el acuerdo se plantea enfoque hacia la convivencia pacífica y el respeto territorial. El retorno de familias desplazadas, 35, al predio de Los Laureles y el despeje de Montesión indica que habían desplazamientos o movilidad forzada o situaciones de tensión en el uso del territorio. Consecuencia. Acuerdos concretos para resolver el conflicto. Entre los acuerdos pactados están: cese de señalamientos entre los pueblos indígenas, retorno integral de 35 familias a la población Los Laureles, despeje del previo Montesión respetando vulnerabilidad, dignidad y seguridad, respetar la libre movilidad y locomoción, liberar el espacio de previo Montesión, presencia de ambos pueblos hasta que se surtan los acuerdos entre el Consejo Territorial de Cabildos. El pueblo arhuaco ejercerá un control territorial entre el portón del mar de la Mala Bajada, respetando la libre movilidad del pueblo cancuamo. Se definieron nuevas rutas de convivencia y un nuevo mecanismo de encuentro entre ambas comunidades, una vez más culminando el retorno de familia. Fortalecimiento institucional y el acompañamiento se activa en instancias institucionales del seguimiento como llamado Comité de Justicia Transicional, convocando para dar un cumplimiento de acuerdo. Se hace énfasis en el retorno de las familias, necesita acompañamiento de la administración municipal y la gobernación del Cesar y otras entidades para la garantización de derechos, seguridad y dignidad. Posible mejora de la convivencia y reducción del conflicto. Con estos acuerdos se espera establecer la paz duradera entre los pueblos y implica menor tensión y mayor respeto para el territorio, movilidad libre, mejoras sociales para las familias que retornan y normalización de la
vida comunitaria en los Laureles. Mejora las relaciones entre los pueblos indígenas y la administración local, lo cual puede facilitar como procesos de diálogo, administración territorial y los proyectos de desarrollo. Riesgos y desafíos a seguir. De acuerdo a lo que indica el despeje Montesión, se mantendrá hasta tanto que se cumplan los acuerdos ante el Consejo Territorial de Cabildos. Esto implica que si no se cumplen, el conflicto podría reavivarse. El acompañamiento institucional es clave. Sin recursos, seguimiento, voluntad, los acuerdos pueden quedarse en papel. La reconciliación entre los pueblos indígenas no solo depende de actas, sino de construcción de confianza, reparación, desarrollo sostenible y garantías de derecho. En los últimos años, la alcaldía de Valledupar ha liderado mesas de concertación con la participación de líderes, cabildos, gobernadores de ambos pueblos, firmando acuerdos con una de las recientes actas de acuerdo por parte de la alcaldía de Valledupar. Fue en el 20 del mes 05 del 2025, donde se llevaron a cabo los compromisos y respeto recíproco de cada delimitación pacífica de los territorios y cooperación cultural. La intersección de la interculturalidad tiene como prioridad la protección de territorios en toda su comunidad y garantizando el orden nacional e institucional. Las barreras y resistencias que dificultan el entendimiento mutuo y que perturban la atención intercultural es el diálogo intercultural en las relaciones entre autoridades indígenas, cabildo, mamos y comités y Estado, y reuniones institucionales que desarrollan bajo lógicas occidentales, tiempo, procedimiento, lenguaje étnico, que no se ajustan a los procesos tradicionales de diálogo indígena, generando desconfianza. Choque cultural. Aunque ambos pueblos pertenecen a la Sierra Nevada de Santa Marta, existen diferencias en tradiciones, liderazgo y prácticas espirituales. A continuación, le doy la participación al habitante cancuama María Arias Rodríguez. Para todos los habitantes de la comunidad cancuama, esto nos genera gran tranquilidad que se haya logrado acuerdos gracias a la mesa de diálogo por parte de funcionarios de alcaldía, gobernación, ministerio del interior, esto con el fin de mantener la armonía de nuestra comunidad. Cerramos esta serie con un caso que profundiza en los choques culturales entre la población local de Valledupar y la comunidad migrante venezolana. Este reportaje visibiliza cómo los prejuicios, los imaginarios y las diferencias culturales influyen en la convivencia cotidiana. Aquí presentamos El eco de los venezolanos en Valledupar, realizado por Elianis Padilla. Corre video. Hola a todos, soy Elianis Padilla, estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo. Hoy les compartiré un caso real de conflicto intercultural que ocurre en Valledupar. Valledupar es hoy una de las ciudades con mayor presencia de población venezolana en el departamento del Cesar. Según cifras publicadas por El Heraldo, en esta región residen más de 70,000 migrantes que han llegado buscando estabilidad, oportunidades y protección para sus familias. Uno de los hechos recientes que evidenció tensiones interculturales fue la manifestación realizada por ciudadanos venezolanos en apoyo a Edmundo González como respuesta a la posesión presidencial en Venezuela. Este hecho generó opiniones divididas en la ciudad y abrió el debate sobre la presencia migrante, la convivencia y la participación social de estos grupos en la vida local. El Heraldo y el Diario del Cesar documentaron que la protesta realizada de manera pacífica generó reacciones diversas entre habitantes de Valledupar. Mientras algunos ciudadanos expresaron comprensión y solidaridad, otros manifestaron inquietud, molestia e incluso rechazo. En redes sociales circularon comentarios como "no deberían protestar aquí" y "eso genera inseguridad". Estas opiniones muestran que la migración sigue siendo un tema sensible, cargado de prejuicios, temores y desinformación. El caso demuestra que la presencia venezolana en Valledupar no solo es un fenómeno demográfico,
Para comprender esta situación, conversé con un ciudadano venezolano residente en Valledupar. Esto fue lo que nos compartió. José Andrés, cuéntame, ¿cómo vivió usted la manifestación que se realizó en la ciudad de Valledupar? Bueno, para nosotros fue importante. Muchos tenemos familia en Venezuela y sentimos la necesidad de expresar nuestra voz. No fue confrontación, fue una manifestación pacífica. Queremos mostrar el apoyo y preocupación por lo que pasa en nuestro país. Ok. ¿Ha sentido usted rechazo o discriminación en Valledupar? Sí, en algunas ocasiones, a veces por el acento, por la forma de hablar, a veces porque piensan que todos venimos a hacer daño, a robar, no sé. Eso duele porque la mayoría venimos a trabajar y empezar de cero. Solo pedimos que nos vean como personas y no como problemas. Señor José, ¿qué cree que se necesita para mejorar la convivencia entre venezolanos y colombianos? Bueno, yo creo que falta de diálogo y espacio donde podamos conocer mejor, actividades comunitarias, culturales, deportivas, donde todos participemos. Cuando la gente se conoce, pierde el miedo y se rompen los perjuicios. Ok, José, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, sí señora. A usted. Escuchar estas vivencias nos permiten comprender que detrás de cada migrante hay una persona con retos, sueños y emociones que merecen respeto. El conflicto intercultural presente en Valledupar tiene causas profundas. Entre ellas se encuentran factores económicos como la competencia por empleos informales, factores culturales como diferencias en costumbres, acentos y dinámicas sociales, prejuicios que asocian migración con delincuencia y falta de mediadores y espacios de diálogo entre ambas comunidades. Estos elementos hacen que cualquier acción pública, como una protesta, pueda convertirse en un detonante de tensiones interculturales en la ciudad. Se identifican varias barreras de dificultad en la convivencia, como la estigmatización hacia los migrantes, la desconfianza mutua, la ausencia de campañas institucionales de integración, la falta de espacios donde ambas comunidades puedan encontrarse y reconocerse, y la ignorancia respecto a los aportes económicos y culturales de la población venezolana. Estas resistencias profundizan los prejuicios y alimentan discursos de odios en redes sociales. Desde la comunicación intercultural se pueden impulsar estrategias que mejoren la convivencia en Valledupar, como lo son meses de diálogo intercultural entre líderes venezolanos y colombianos, la mediación intercultural en barrios con alta presencia de migrantes, las campañas de narrativas positivas que desmonten estereotipos, escuelas comunitarias que fortalezcan la empatía, la escucha y la resiliencia cultural. Y por último, las actividades artísticas, deportivas y culturales que permitan el encuentro entre ambas comunidades. Estas acciones pueden transformar el conflicto en oportunidades para construir una ciudad más humana y solidaria. El caso de la manifestación venezolana en Valledupar nos recuerda que la convivencia intercultural es un desafío constante, pero también una posibilidad de aprendizaje y transformación. El diálogo, el reconocimiento mutuo y la comunicación respetuosa son fundamentales para construir un territorio donde todos podamos vivir dignamente. Soy Elianis Padilla y esto fue Dos Países, Dos Realidades. Gracias por acompañarme en este recorrido. Hemos llegado al final de nuestro reportaje, pero antes me gustaría responder la pregunta planteada al inicio y al mismo tiempo dar una reflexión. Y es que al revisar estos casos vemos que la comunicación intercultural se manifiesta hoy de múltiples maneras, en tensiones por recursos, diferencias sobre el uso del espacio público, en la defensa de identidades culturales, hasta en prejuicios hacia la migración y también en procesos de diálogo que buscan reparar y fortalecer las relaciones comunitarias. En nuestra realidad colombiana, la interculturalidad aparece tanto en los conflictos como en las soluciones, y a veces se expresa mediante estigmas y desigualdades, pero otras veces se
Se expresa mediante acuerdos, resistencias colectivas y prácticas de reconciliación. Y para que esta comunicación se convierta realmente en un eje de inclusión, equidad y entendimiento, se requieren transformaciones bien profundas. Primero, escuchar a todas las voces, especialmente a las que históricamente han sido ignoradas. También reconocer la diversidad sin convertirla en motivo de desigualdad o exclusión. De igual manera, debemos promover el diálogo intercultural como práctica cotidiana, no solo institucional. También formar ciudadanos y comunicadores capaces de interpretar y valorar la pluralidad cultural que tenemos. Entender el territorio como un espacio simbólico compartido donde distintas culturas se encuentran y se transforman mutuamente. En un país como el nuestro, la comunicación intercultural no es solo una teoría, es una necesidad. Con responsabilidad ética, sensibilidad y apertura, la comunicación se puede convertir en un puente para unir, comprender y transformar nuestras relaciones como sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las voces y realidades interculturales de nuestro territorio. Hasta pronto.